Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alexis Lodillani. Este es mi canal Pro Hábito TV. Si te gusta, comparte. Yo hoy quiero hablar de fatiga, de agotamiento, de un estado crónico de estar cansado, con flojera, de no estar motivado, que desde que te despiertas ya no tienes ganas de hacer nada, que lo que estás haciendo todo el tiempo estás pensando en hacer otra cosa, que vives en una especie de velo de humo en el que no hay emociones, en el que nada te motiva, en el que todas tus pasiones desaparecieron. Y es básicamente porque estás agotado, por eso estás de mal humor, por eso eres poco tolerante, por eso estás irritable, porque estás agotado. Y les voy a dar 4 razones de por qué vivimos así cansados. Y la primera tiene que ver con literal fatiga de las glándulas suprarrenales, una estructura piramidal que descansa sobre los riñones y está encargada de formar hormonas y neurotransmisores, de supervivencia sobre todo, relacionados con estrés, como el cortisol, como adrenalina, como dehidroepiandrosterona, como renina-angiotensina-aldosterona, que es para retener agua, como hormona antidiurética, que es para también retener o soltar líquido, para dilatar nuestros vasos y para constreñir nuestros vasos. Todo eso tiene que ver con nuestra supervivencia. Y de repente llega un momento en el que estas glándulas se quedan como el play atorado y todo el tiempo están secretando cortisol. El cortisol es una hormona que la secretamos en momento de estrés y lo que hace, porque es un glucocorticoide, como su nombre lo indica, gluco, se encarga de que liberes glucosa al torrente sanguíneo, donde tienes esa reserva, que va a ser el hígado y va a ser el músculo, y tienes esa reserva energética en forma de glucógeno. Entonces, cuando secretas cortisol, le manda una señal al hígado y al músculo que libere ese glucógeno al torrente sanguíneo, eleva cantidad de glucosa en sangre, inmediatamente después secretas insulina, que lo que hace la insulina es meter esa glucosa a la célula y parte convertirla en grasa y otra vez bajar esa curva de glucosa. Pero si todo el tiempo se quedó apretado ese botón, todo el tiempo estás secretando cortisol, lo que significa es que todo el tiempo estás liberando glucógeno al torrente sanguíneo, estás elevando esa curva de glucosa y por ende secretando insulina y te está bajando otra vez. Entonces literal es como si tuvieras el mal del puerco todo el tiempo, pero lo estás generando de manera endógena porque todo el tiempo estás secretando cortisol y eso te tiene completamente agotado. No nada más el hecho de que suba y que baje, sino que se requiere mucha energía para estar liberando glucógeno. Y una vez que se acaba ese glucógeno, el cortisol lo que hace es que empieza a transformar el músculo en glucosa y entonces empiezas a perder músculo también y entonces obviamente tus niveles de energía todavía bajan más y eso es por estar estresado todo el tiempo. No puedes dormir, obviamente tampoco. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás secretando cortisol y el cortisol es la hormona que te despierta. Y todo esto se debe a que dentro del cerebro tienes una pequeña estructura que se llama la amígdala. Y la amígdala es el centro de miedo. Es el que controla y que nos da la posibilidad de sobrevivir, que nos mantiene alertas, que nos pone en un instinto de correr o de pelear. Y eso depende de esta pequeña glándula que tenemos en el cerebro. Y nos lleva desde un estado de preocupación, angustia, ansiedad, hasta un ataque de pánico, hasta de plano no poder dormir. Y lo que sucede es que de repente nos empiezan a faltar ciertos nutrientes. Y el nutriente número uno, voy a tener que decir, que es vitamina B, y sobre todo vitamina B1, que en sí todo el complejo va a ayudar a relajar a esta amígdala y entonces va a dejar de mandar esta señal a las suprarrenales y vas a dejar de secretar cortisol y entonces se va a inhibir este efecto de todo el tiempo estar liberando glucógeno, insulina y estar en este ciclo vicioso y eso te va a dejar descansar. Entonces vitamina B complejo combinado con zinc funciona muy bien, pero si estamos hablando de miedo, lo que tenemos que hacer para superar los miedos es enfrentarlos, es hacer lo que no estás haciendo. O sea, lo que te va a llevar al éxito y a superar esas cosas es lo que no estás haciendo. Entonces, si tienes un problema en el trabajo, lo mejor es enfrentarlo. Si tienes un problema con gente, lo mejor es enfrentarlo. Cualquier situación es enfrentarlo.
Y entonces se quita ese miedo y se quita esa reacción a cortisol. Hay que meditar, hay que caminar en la naturaleza y nos hemos dado cuenta que sí, el ejercicio definitivamente baja los niveles de estrés, pero el trabajo físico lo baja mucho más. Ese sería el motivo número uno, fatiga de suprarrenales. La siguiente, obviamente me imagino que todos se la imaginan, es falta de sueño. No estás durmiendo. Y tenemos una hormona que se llama melatonina, y la melatonina cuando empieza a oscurecer como ahorita, la empezamos a secretar y es lo que te va a poner a dormir. Y en la mañana vas a secretar cortisol, que es lo que te va a activar. Y la melatonina la vamos a secretar en la glándula pineal y eso se va a ir al torrente sanguíneo. Pero tenemos también otra melatonina intracelular que secretamos dentro de las células. Y esa es dependiente de luz infrarroja, o sea que del sol. Por eso cuando te vas de vacaciones y te asoleas y de repente te duermes, duermes súper bien, porque estimulaste un organelo dentro de la célula para que secretara esa melatonina. Una funciona como antioxidante y la otra te pone en un sueño profundo. Entonces necesitamos más sol. Es súper importante que nos esté pegando el sol. Y si no tenemos esa posibilidad, utilizar luz roja, luz infrarroja para ponernos en ese estado. Una fogata, una chimenea, es más, las simples velas, esa luz, ese infrarrojo, y eso va a hacer que secretes más melatonina. Igual combinado con complejo B y con zinc, nos va a ayudar a relajarnos y a dormir mucho mejor. La cuestión es que si te estás despertando, que generalmente a todo el mundo le sucede por estrés, a las 2, 3 de la mañana, son por picos de cortisol. Y no entra un sistema que se llama glinfa, que es un líquido que viaja en el cerebro y desprende los neurotransmisores para que se puedan pegar otros neurotransmisores al día siguiente. Y si no sucede eso, entonces tus niveles de enfoque, tus niveles de coordinación, tus niveles de concentración están por el piso. Y entonces todo te cuesta más trabajo y por ende te agotas. Entonces sería la segunda razón, que no estás durmiendo bien por falta de melatonina y tienes todos sus efectos. La tercera sería resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina significa que tus receptores celulares, que están pegados todos en la membrana, de repente dejan de reconocer la insulina. Secretaste ya tanta insulina por estar comiendo carbohidratos y carbohidratos que ya se vuelve poco sensible a esa insulina. Y la insulina no nada más tiene la función de transportar la glucosa a través de la membrana para que se utilice como combustible, sino que también transporta minerales, vitaminas, aminoácidos. Entonces, si se vuelve resistente y dejas de transportar vitaminas, minerales y aminoácidos, entonces tu célula entra en desnutrición, no le están llegando nutrientes adentro de la célula y por ende está súper cansado. Otra cosa que sucede, obviamente por tener resistencia a la insulina, es comer carbohidratos todo el tiempo y es exactamente el mismo efecto que genera el cortisol. Le estás metiendo alta cantidad de carbohidratos, los carbohidratos generan un pico de glucosa, secretas insulina, bajan ese pico de glucosa, el torrente sanguíneo se queda sin glucosa, sin energía y te crasheas. Entonces lo que queremos hacer es meter combustibles estables, que no hagan picos y por ende no hagan valles, sino que sean estables y que tengas energía continua. Eso es lo que buscamos. Y la única manera en la que vas a encontrar energía continua es dependiente de grasas. Es decir, quitar los carbohidratos, hacer una dieta metabólica enfocada básicamente a proteínas, verduras y grasas, y eso va a disminuir resistencia a la insulina y estabilizar tus niveles energéticos. La siguiente razón, que es básicamente la misma, pero por otro mecanismo, es que conforme te vas haciendo más grande a partir de los 40 años, el pH de tu estómago, que debería ser 1, es decir, muy ácido como ácido clorhídrico, porque tienes ácido clorhídrico, se empieza a hacer alcalino, se empieza a hacer básico. Entonces, cuando le metes nutrientes, no tiene la capacidad, una, de digerirlos, y dos, generalmente los nutrientes como las vitaminas y los minerales se absorben en un medio ácido. Entonces, si no puedes llevar a cabo el proceso de digestión y no puedes desdoblar los alimentos en su mínima expresión, llámese aminoácidos, llámese vitaminas, fitoquímicos, enzimas, no lo puedes absorber y entonces no te estás nutriendo, no nada más a nivel intracelular, sino en general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meterle vinagre de sidra de manzana, una cucharadita con un vaso de agua en las mañanas, eso va a acidificar el pH de tu estómago
y va a dar la posibilidad que digieras mucho mejor y que obviamente absorbas mucho mejor esos nutrientes y con eso tener mayores niveles de energía y quitarte ese cansancio crónico, ese agotamiento, esa sensación de no querer hacer nada y de vivir con flojera. Espero te guste, espero te sirva. Yo soy el doctor Alexis Lodijani y recuerda, voluntad es poder.